tal? Saludos, ¿cómo están? Nos encontramos en el Café del Mercado, nuestro punto de encuentro con Óscar García, nuestro compañero de viaje y más bien nuestro guía en este su programa, De Vuelta por el Mundo. Vamos a recorrer destinos, como siempre nos hemos propuesto, distintos y por supuesto verlos de una manera diferente, ya no del que va allí como un simple turista, sino indagar, conocer detalles de la gente, de la vida y sobre todo cosas que nos muevan desde el sillón de casa, Óscar, pero también que nos hagan ir a estos destinos si tienen la posibilidad. Yo tengo muchas ganas. Muy buenas, de nuevo. Muy buenas, Roberto. ¿Cuáles son las sensaciones después de la toma de contacto con De Vuelta por el Mundo? Pues muy agradables. En lo personal he tenido la oportunidad de encontrarme con gente que se siente muy contenta de ver el programa y yo también de que lo vean, ¿no? Y luego una cuestión más que a mí me resulta también muy enriquecedora es el hecho de que me está permitiendo todo esto recordar algunos lugares y volverlos a resituar en mi cabeza y muchas veces también en mi corazón, ¿no? En el primer programa a mí no me pasaba porque no he ido a los destinos, pero en este alguna pincelada te voy a poder dar y eso a mí me anima, porque el poder sumar a toda esa trayectoria que tienes tú de viajes, oye, pues yo creo que también puede ser interesante. Y no me olvido de todos los que nos están viendo desde casa, a lo mejor en un sitio parecido a este. También queremos esa interacción, les vamos a poner una vía de contacto, de momento un Twitter, que es el mío personal, que está abierto para todos ustedes las 24 horas, por supuesto como buena red social, que es @RobertPonce, por lo tanto, sugerencias, fotos, destinos, lo pueden decir ahí y les tendremos informados y por supuesto les complaceremos, como me parece que es el caso de nuestro primer destino. Claro que es así y además ya hemos tenido algunos de esas primeras sugerencias y este es el primer lugar al que nos encaminamos esta noche, que es un lugar muy lejano, tan lejano como que la capital de Argentina está a más de 3.000 kilómetros de esta ciudad, que es la ciudad más austral del mundo, ¿no? Pues si les parece, vamos a hacer nuestro primer viaje, nuestro primer recorrido y nos vamos hasta Ushuaia. Destino, Argentina. Población, 43.416.000 personas. Punto de interés, Ushuaia. Ushuaia es la ciudad situada más al sur de Argentina y la única ubicada al otro lado de la cordillera de los Andes, de acuerdo a la perspectiva del resto del país. Distancia desde Ávila, en línea recta, 12.199 kilómetros aproximadamente. Decías, Óscar, la capital, la ciudad más austral del mundo. Yo te iba a empezar por, no sé si una polémica, porque Chile dice que son ellos con Puerto Williams. Cuéntame eso, ¿de dónde viene? La verdad que las disputas entre Chile y Argentina se ponen de manifiesto recorriendo cualquier esquinita de cualquiera de los países, ¿no? Y muchas de esas disputas han tenido un origen geográfico. Esta es una de ellas, ¿no? Ushuaia es la ciudad más austral del mundo porque en realidad ella se encuentra por debajo del paralelo 54. Si bien es cierto, desde allí podemos divisar Puerto Williams, pero Puerto Williams, a desgracia de esta demanda de los chilenos, se trata de un espacio militar, con población civil, pero un espacio militar, no una ciudad. Por eso Ushuaia se le reconoce como la ciudad más austral del mundo, ¿no? Cuéntame, ¿qué sensaciones? Por supuesto, uno de los sitios más australes, tú tenías que ir. ¿Por qué te lo pones en esa lista de tareas? Bueno, me lo pongo esa lista de tareas inserto en un gran viaje que realizamos desde el norte de Argentina hasta el sur más extremo de este país, ¿no? Veníamos recorriendo toda la zona de los grandes parques del sur de Argentina y en estas decidimos acercarnos hasta Ushuaia, ¿no? Como te decía, Ushuaia es como el final de ese espinazo que atraviesa todo el continente sudamericano, que son los Andes, y en ese final resulta haber la única ciudad argentina que vierte al océano contrario, ¿no? De hecho, para poder acceder a esta ciudad debes antes de pasar las fronteras chilenas, ¿no? Es un lugar de extrema naturalidad, ¿no? Porque hasta llegar a él hay que recorrer primero el paso de Magallanes, que debes de cruzarlo en barco, después el paso Garibaldi, que es uno de los pasos montañosos más bonitos del mundo. Tendremos oportunidad también con algunas imágenes de verlo desde el aire y ver ese famoso pico del Monte Olivia, y Ushuaia se inserta ahí de frente al canal Beagle,
dando ese histórico nombre del barco con el que Darwin recorrió medio mundo, y a las espaldas de los Montes Martiales, con lo que hace un paisaje verdaderamente increíble, ¿no? Lo que decías tú, desde el mar, desde el aire, desde tierra firme. Tanto cambia, tan impresionante es estar en un sitio así. Lo es primero porque establece una sugerencia, ¿no? de darte cuenta que estás apenas a unos días de montarte en un barco y pisar la Antártida, ¿no? Pero lo es también porque, como te decía, es un lugar que en su corta historia, pero intensa historia, tiene referencias que lo hacen ser mucho más sugerentes. Si ya de por sí lo es, pues teniendo la oportunidad, como te decía, ahora mismo, en este tiempo en el que al cambio de estación ahí es verano, de poder estar a apenas unos pasos del continente helado, ¿no? Muchas preguntas. Por ejemplo, decías ahora, con el cambio, allí verano. Tú cuando fuiste, en cuanto a temperaturas, en cuanto a frío, en cuanto a calor, porque allí tiene que ser esa diferenciación bastante abismal. Sí, yo estuve en el mes de septiembre, era una temperatura más o menos agradable, pero requería estar bastante abrigado, ¿no? Las montañas de los lagos Martiales están llenas de nieve, el paso Garibaldi está lleno de nieve, y el lago Fangano, muchas de las partes del gran lago Fangano están heladas, ¿no? Hay un gran atractivo para la gente que le gusta entrar dentro del mar, y es una buena época por la tranquilidad del mar para poder hacer submarinismo en esta zona del mundo también, y poder asistir a los bosques de esta zona tan inhóspita del mundo, y también a su grandiosa fauna, ¿no? Es lo que te iba a preguntar también, cuando llegas allí, ¿qué puedes hacer? Porque bueno, en otros destinos pues ves monumentos, patrimonios. En cuanto a civilización, en cuanto a sociedad, ¿qué puedes hacer allí? Bueno, pues aparte de todas este tipo de actividades relacionadas con los deportes invernales, hay un parque, es el Parque Nacional de Tierra de Fuego, que da unas grandes posibilidades para poder esquiar, por ejemplo, ¿no? Antes te hablaba también de poder, a pesar del frío, entrar en el mar, ¿no? Pero digamos que hay como una parte de atractivos, incluida probablemente luego su parte cultural, que hablaremos de ella, que son, por un lado, el famoso Faro del Fin del Mundo, y por otro lado el Penal de Ushuaia, ¿no? Que son dos grandes atractivos ya en sí mismos, ¿no? Por un lado, el Faro del Fin del Mundo a todos nos tiene que sonar, por lo menos haber visto alguna foto, hacer alguna referencia. Cuéntame el estar allí y sobre todo la historia que tiene por detrás, porque un enclave tan, bueno, pues eso, histórico para toda la sociedad mundial, tiene que ser emocionante. Situémonos en un lugar que aún hoy es inhóspito, pero imaginaros hace simplemente 300 años, ¿no? En la que la referencia para cruzar de un lado a otro del mundo, de los dos océanos, estaba en el Canal de Panamá. Hasta entonces todos los barcos tenían que bajar hasta abajo del todo el continente y dar la vuelta. Habían encontrado un lugar, un paso intermedio bioceánico, que es el famoso Canal Beagle, que les evitaba bordear todas las islas del Cabo de Hornos, que había sido un lugar absolutamente catastrófico, ¿no? En estas se instala un elemento indispensable para la navegación, también en este lugar del mundo, que es el famoso faro, como no podía ser menos, de un lugar del fin del mundo, ¿no? Un faro que resulta ser también el lugar de inspiración, el espacio de inspiración de un genio de la literatura, de alguien que supo ver el futuro en sus libros, que es Julio Verne, ¿no? En realidad, cuando vas allí, puedes visitar la isla Lobos, es un lugar muy bonito, ¿no? Por cómo cae la luz allí. Hay algún faro ahora más austral, especialmente faros militares, pero allí estaba el famoso faro de San Martín, que puedes ver una recreación en la ciudad de Ushuaia, que supone el faro del fin del mundo, ¿no? Por otro lado, la prisión, y luego te comentaré, porque lo veíamos también en otros puntos, la afluencia de gente. ¿Esto es masivo o sí que es más con cuentagotas la gente que va hasta allí? Bueno, en realidad es un destino turístico de la Argentina, pero es verdad que es un destino turístico más inaccesible. Necesitas más tiempo para llegar ahí, necesitas encajarlo en una época del año que te facilite poder llegar hasta ahí, pero si bien es cierto, es un lugar también de atracción para muchos argentinos y para muchos chilenos,
pues esencialmente pues, para descubrir este espacio, ¿no? No es un lugar de un turismo de masas, obviamente, es un lugar, podríamos decir, más inaccesible. De hecho, es un lugar en el que todavía se puede ver por las calles algunos de esos exploradores de la actualidad. En toda esa zona del mundo hay infinidad de islas a las que todavía hay gente que se aventura porque son islas absolutamente inhóspitas y están referenciadas cartográficamente, pero muchas de ellas no se conocen de sus interiores. Y teniendo esta base de sitio inhóspito, una prisión. Yo no sé si decir, bueno, pues como las series que hemos visto, ¿no? De Prison Break y todo esto, que tienen que escapar, que están en medio de la nada y luego ¿qué hacen? ¿Cómo es aquello? Supongo que precisamente por eso, ¿no? Después de haberos descrito el contexto y el lugar, todo lo extremo, la temperatura extrema, la accesibilidad extrema, el lugar en sí extremo, alguien decide poner allí un presidio, ¿no? Un presidio que resulta ser el nacimiento de esta ciudad. Es una ciudad relativamente joven, ¿no? Estamos hablando de que a finales del siglo XIX una misión anglicana hace como de cierta acogida para tener allí un penal al que el gobierno argentino destina de todo, ¿no? Supuestamente las personas más peligrosas, desde asesinos en serie que habían asesinado a toda su familia, hasta presos políticos, hasta el famoso anarquista ucraniano Simon Radovinsky, ¿no? Que había sido el ejecutor de la mano policial más represiva que haya tenido la Argentina, ¿no? Con la famosa historia que Osvaldo Bayer explica muy bien en la Patagonia rebelde, ¿no? Donde miles de estancieros, de jornaleros del lugar habían sido vilmente asesinados por los militares, ¿no? Este Simon Radovinsky incluso llega a fugarse de allí, algo impensable, pero el tipo termina fugándose, ¿no? Fugándose, y fijaros, que también hay alguna conexión de alguna cosa que contamos en el programa anterior, el tipo se fuga y viene a España a luchar en la guerra civil, algo increíble, ¿no? Era una historia, y en este presidio que podemos visitar, que podemos ver ahí, más lo tiene muy bien ambientado, con sus ruidos, con su... pues, un parque temático casi. Sí, podríamos decir incluso que se trata de un parque temático, ¿no? Ya te digo que son las dos grandes atracciones culturales, por decirlo de alguna manera. Yo fijaría otra, ¿no? Que es la de su población indígena. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de ahí? ¿Qué sensación? Ya en un último flash. Pues me vine con un deseo de aquel lugar, y es... habrá algún momento de mi vida en que volveré a ese lugar para coger un barco y llegar desde allí a la Antártida. Es un viaje complicado, extremadamente caro, aunque tuvimos tiempo ahí, pasamos casi una semana para descubrir algunos de los pequeños tips en los que puedes comprar algunos billetes de última hora para embarcarte en uno de estos barcos que, ya te digo, en torno a 3 o 4 días te ponen en suelo de la Antártida. Y luego otra sensación, ¿no? No sé, es uno de los lugares que te traslada el saberte muy, muy, muy lejos, ¿no? Muy lejos. Pues con esa sensación me voy a quedar. Decías, algún día volveré. ¿Albania quieres volver alguna vez? Seguro que sí, lo vamos a hacer ahora y vamos a contar una de las cosas más duras que yo haya vivido probablemente viajando, pero seguramente también volveríamos a Albania. Pues de eso vamos a hablar en unos instantes. Continuamos en De Vuelta por el Mundo. Venimos de Argentina y nos vamos ahora hasta Albania. Destino, Albania. Población, 2.886.000 personas. Historia de interés, el Kanun. La ley del Kanun es la venganza de sangre que azota el norte de Albania, generando homicidios en nombre de la ley tradicional. Distancia desde Ávila, en línea recta, 2.083 kilómetros aproximadamente. En concreto, Óscar, yo no voy a ser osado y te lo voy a dejar a ti. ¿Sobre qué ciudad o qué entorno nos vamos a mover ahora? Nos vamos hasta el norte de Albania, un lugar difícil, por decirlo de alguna manera. Difícil, ¿te cuesta hasta decirlo? Sí, o por lo menos concretarlo. Difícil porque es un lugar muy montañoso, la población es una población rural que vive anclada
en unas maneras de producir y de vivir de hace muchos años, en los que en ese contexto sociológico se desarrolla la aplicación de un código que tiene sus orígenes medievales y que, como veremos, es un código realmente duro, ¿no? Un libro, si queremos que nuestros espectadores obtengan datos, sepan historias de una manera fácil, solo viendo la televisión, también les vamos a pinchar, si se puede decir de alguna forma, para que lean, para que profundicen y sobre todo para que saquen ellos sus propias conclusiones. ¿Cuál tienes entre las manos? Pues tengo Abril Quebrado. Es la novela de probablemente el escritor más conocido de lengua albanesa, es Ismael Kadaré, él es Premio Príncipe de Asturias, pero además ha estado en innumerables ocasiones en la terna para ser Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ismael Kadaré, en esta novela, que llega a mis manos pues en esa idea que hemos comentado alguna vez, ¿no? Llegar a un país y previamente tratar de empaparte todo lo posible, antes de visitar Albania. Desconocía todo el origen del código del Kanun o del Hanuni. En esta novela, una novela que corre paralela a dos historias, ¿no? La historia, por un lado, de Jor Berisa, un joven al que su familia le encomienda continuar la tradición de la aplicación del código de honor o el código de sangre del Kanun, un código perverso, como decíamos, de origen medieval, que genera el derecho que después de haber sido asesinado un varón de tu familia, tú dispongas de ese derecho para asesinar un varón de la familia que te ha agraviado. Una espiral de violencia que se genera y que arrastra, como en este libro se cuenta, más de 70 años, ¿no? De asesinatos de un lado hacia otro de la familia. De asesinatos que además recogen dentro del código una fórmula, unos criterios y una estética de cómo tiene que producirse ese asesinato, ¿no? Y de cuáles pueden y no pueden ser los entornos en los que esa persona es asesinada. Como os decía, corre paralelo, supongo que luego hablaremos un poco más de este código del Kanun, corre paralelo a la historia de un escritor que de manera romántica, supongo, lleva a su amada en un viaje por las montañas albanesas de luna de miel. Es la historia de Besian Borspi, que trata de empaparse de ese código de conducta, código sociológico, que no solamente está en torno a las situaciones de asesinato, sino a cómo regular la tierra, los matrimonios, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, al final esas historias confluyen y hacen ver una realidad muy dura, sí es cierto que muy novelesca, pero muy dura, que en mi visita a Albania pude descubrir que aún hoy sigue existiendo. Es el dato que a mí más me llama la atención en esta, bueno, Europa, en este mundo globalizado, que las tradiciones se tienen, pero en muchos casos se pasa por encima o se dejan atrás porque ya no tienen que ver con el maltrato animal, con el maltrato a las mujeres, la igualdad, los derechos humanos. Esto sigue existiendo. Esto sigue existiendo, fíjate Roberto, y es muy curioso. No sigue existiendo, sino que en los últimos años, esto es información que ofrece la misma ONU, que tiene equipos de trabajo de mediación para la resolución de estos conflictos, se ha acrecentado porque, y así me lo manifestaban algunos de los albaneses, con la caída del régimen de Enver Hoxha, que prohibía todo este tipo de prácticas. Ahora es un país débil en cuanto a su administración conforme al Estado, y muchos albaneses, especialmente en zonas rurales, no creen en la justicia del Estado, con lo cual se aplica estos códigos de honor o códigos de sangre, ¿no? Es el extremo, lo que conocemos popularmente como ojo por ojo, diente por diente, llevada a la práctica. Y es que, si ven, que le habrán visto ya la portada, es que ya es brutal. Con un arma larga, eso ya quiere decir todo. Si tenemos la imagen o el estereotipo de los americanos con sus armas que se defienden sus casas, su familia, esto es más. Sí, fíjate, nosotros, aunque obviamente, y más para unos extranjeros, era un término absolutamente tabú, hablar de la aplicación del Kanun era algo que ni siquiera estaba accesible, pero sí pudimos constatar, hablando allí con algunos albaneses, que hoy hay infinidad de chavales jóvenes, algunos que superan los 18 años, que nunca han salido de su casa,
porque la familia que tiene el derecho a agraviar ese honor puede asesinar en cualquier momento que salga de su casa a cualquier miembro varón para, como decía antes, volver otra vez a la espiral. El libro cuenta muy bien cómo ese código de conducta tiene un ritual en cómo ejecutar esa sentencia de muerte, ¿no? Nunca puede realizarse en el interior de la casa, porque para los albaneses la casa, la colla, como lo llaman ellos, es el lugar más sagrado. La familia y el hogar es el lugar más sagrado, ¿no? Entonces, como te decía, todo eso cuenta con un entorno que, como te decía antes, Ismael Kadare lo hace muy novelesco, pero a la vez es realmente cruel, ¿no? Estamos hablando de situaciones de familias que llevan más de un siglo matándose en una espiral de violencia que obviamente llegan momentos de fin, ¿no? En el que el libro también cuenta cómo se puede producir esa intermediación en la que un miembro ajeno a la familia trata de establecer un ritual para mediar en estas situaciones. Fíjate, hay una situación para que veamos cómo toda la aplicación de este código del Kanun es absolutamente enigmático, en el que la familia de la persona que asesina asiste a una especie de ágape que se realiza en la casa de la misma persona asesinada, ¿no? Es algo, como te decía, que forma parte de conductas extremas de violencia, lejos de lo que entendemos por nuestra Europa cercana, ¿no? Y yo creo que algo que también se estará preguntando la gente, yo desde hace un rato, ¿y las autoridades? Bueno, pues como te decía, supongo que no confían mucho en ella. Es verdad que esto creo que no es algo generalizado, pero claro, si bien es cierto... será minoritario en puntos concretos, a lo mejor aislados, que no vamos tampoco a meter el terror a la gente, ¿no? Que Albania se debe visitar, se tiene que visitar, y que esto es, bueno, algo llamativo que queríamos sacarlo. Sí, no, obviamente, esto lo contamos como una historia enlazada con el libro que queremos presentar, pero Albania es un pequeño país en la Europa tradicional, en la Europa antigua, que además es muy bonito de visitar, ¿no? Tiene zonas realmente maravillosas, vierte al Mediterráneo, su gente es una gente amable y agradable, ¿no? Sus montañas son montañas que recuerdan paisajes de lo más hondo de nuestras montañas del norte del país, ¿no? De nuestro país. Lo contamos como una historia, digamos, que llama mucho la atención, pero en realidad, bueno, pues forma parte de la realidad social. Que si no me equivoco, una historia de estas ha llegado al cine, o sea, es que tiene todos los argumentos para sentarte en la silla, en la butaca y verlo. Ha llegado al cine en una película brasileña con un autor brasileño, está en portugués, pero yo creo que en realidad la historia es novelesca, ¿no? Y entrar en todos los elementos de qué regula, cómo lo regula el código del Kanun es absolutamente sorprendente en sí, y como decíamos, tema de película, lógicamente, ¿no? Recordaba yo, a grosso modo y salvando las distancias, a los duelos, al amanecer. Te reto, elige el arma y se acabó. Así es, como te decía, no quiero descubrir porque también la idea es animar a leer una novela que, como veis, es una novela cortita, pero como cada vez que vas entrando en la novela te vas dando cuenta de cómo se asume como parte de la historia de este país la aplicación de este código de honor, ¿no? Es, como te decía, realmente increíble. Por supuesto que sí, y por eso lo queríamos traer a De Vuelta por el Mundo. Tenemos que pasar a otro tema, aunque tendríamos mucho que hablar. Y te decía, yo quiero aportar algo. Y yo traigo aquí mi cocotaxi. ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando de un país que yo quiero mucho, ¿no? Y de una ciudad que, como la nuestra, también es patrimonio de la humanidad y que a quien ha estado en ella y a quien ha visitado esta grandiosa isla no le deja nada indiferente. Estamos hablando de Cuba y estamos hablando de La Habana. Pues nos vamos hasta allí, nos vamos hasta La Habana, de vuelta por el mundo. Destino, Cuba. Población, 11.389.000 personas. Punto de interés, La Habana.
La Habana es la capital de la República de Cuba, siendo su ciudad más grande. Significa el principal puerto y el centro económico-cultural, un claro destino turístico. Distancia desde Ávila, en línea recta, 7.353 kilómetros aproximadamente. Recuerdos de La Habana, recuerdos de Cuba. Yo estuve de viaje de fin de carrera en 2010, o sea, no hace mucho, han cambiado cosas, sobre todo recientemente con la muerte de Fidel Castro, pero yo tengo muy buen recuerdo y precisamente quería empezar por ahí. ¿Por qué crees que los jóvenes, como nosotros éramos cuando acabamos la carrera, y ahora sigue siendo, yo hace una semana he escuchado un anuncio, viaje de una universidad, de una escuela tal, a Cuba, a La Habana? ¿Por qué nos atrae tanto La Habana, un país como Cuba? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, de por qué a los españoles nos atrae Cuba. Los cubanos, obviamente, en cuanto nos ven, nos dicen, ¡buah, aquí viene alguien de la madre patria!, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? El carácter de los cubanos, digamos que es el exponencial del carácter del Caribe, ¿no? La alegría, la música, el ambiente, un clima súper agradable que hace que estemos siempre a 25 grados. Un destino, yo diría que muy seguro, ¿no?, para el entorno de los países. Es un lugar fácil en el que hay muchas cosas que ver, ¿no? Hay muchas cosas que ver, hay mucha cultura que empaparte, hay las famosas playas del este tan cercanas a La Habana que son preciosas, y hay un día que se junta con la noche, que hace que los días en La Habana y los días en Cuba fluyan con una alegría y con una continuidad tremenda. Yo creo que eso es lo que hace que para los españoles resulte tan atractivo coger un avión y volar hasta La Habana, ¿no? La bodeguita en medio, ahí sí que se hace un paréntesis, ¿no? Y decías tú, el día y la noche. A nosotros nos pasó, fuimos la clase del B, como se denominaba, unas semanas después que la clase del A, y donde estábamos sentados, en la tradición, bueno, pues dice que apuntas tu nombre, la fecha en la que has estado, y vimos Periodismo Valladolid 2005-2010, el A, y nosotros llegamos y pusimos el B. Eso son tradiciones y eso es, ¿no?, acercarte a las culturas. Sí, no sé, has hablado de la bodeguita. Es un detalle. Sí, claro, has hablado de la bodeguita, pero podemos hablar del Floridita o podemos hablar del Tropicana. Son lugares emblemáticos, ¿no?, que se lo digan Ernest Hemingway. Y lo son porque siguen manteniendo esa esencia, ¿no?, de la alegría que a uno le supone estar, la música, el ambiente, de cómo son los cubanos, ¿no?, que tan graciosos, tan simpáticos, tan alegres, tan cultos muchas veces, ¿no?, que facilitan rápido la conversación de cualquier cosa, ¿no? Podemos estar sentados en torno a un café o en torno a una simple botella de ron en el malecón y una guitarra y todo fluir con una calidez tremenda, ¿no? Hasta que se seque el malecón, dice ahora una de las canciones. Te iba a comentar yo, a ver si la impresión que me traje yo también es tuya. Allí yo creo que se guarda la esencia, a lo mejor, bueno, pues no sé por qué, también te lo quiero preguntar, del estar en la calle. El estar en la calle, vivir en la calle, la gente asomada en los balcones, los niños jugando a la pelota, no tanto, mucho al béisbol. Esa esencia de pueblo. Está muy bien eso, una esencia de pueblo, ¿no? Primero porque ellos yo creo que tienen muy arraigado no solo el concepto de pueblo como concepto geográfico, sino como sentirse, con el orgullo que ellos expresan, sus tradiciones, su historia también, ¿no? Y su historia reciente, porque su historia es una historia corta. No olvidemos que hasta los años 50 Cuba era un lugar de ocio, pero de ocio no como el que hoy entendemos, ¿no? Yo creo que eso alegra mucho, ¿no? Y luego, no sé, esa imagen que cualquiera que ha visitado La Habana ve como en un extremo tenemos al malecón y en el otro casas que parecen estar en la ruina, pero que a la vez es lo que les da el atractivo, ¿no? Como toda la vida, yo creo que por la temperatura, por cómo son ellos, está en la calle, ¿no? Jugando, divirtiéndote, bailando. No sé, eso yo creo que encaja muy mucho con también nuestra manera de vivir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es difícil llegar a lugares del mundo en el que nuestra tradición en torno a los bares, al beber, al comer, al salir, al reírnos y contar chistes y cantar y hablar alto cuando hacemos todo eso, hay pocos lugares en el mundo en el que eso se reproduzca tan fiel como en Cuba, ¿no? Lo que pasa que en Ávila no puedes estar mucho en la calle porque con 2 bajo cero es más complicado. Te iba a decir, la percha de actualidad que te comentaba yo,
la muerte de Fidel, ¿tú crees que va a cambiar mucho esa esencia que tiene y que nosotros también tenemos esa visión desde kilómetros y kilómetros de distancia? Yo creo que en los últimos años en Cuba ha habido cosas que se han ido adaptando, se han ido incluso, si me permitís, también mejorando, ¿no? Pero es gente que lleva dentro de sí muchas cosas, ¿no? El haber vivido tiempos duros, el haber sido una población, como decía antes, muy culta, muy formada, con una capacidad importante de análisis. Yo creo que eso les va a ayudar a seguir manteniendo muchas de las cosas que hacen de Cuba un lugar diferente, ¿no? Aún así, pues lógicamente la figura de Fidel es una figura insustituible en la historia reciente de Cuba, ¿no? Pero ellos yo creo que tienen sus referencias sobre Fidel y sobre otras muchas cosas, ¿no? Y yo creo que habrá cosas que cambien, ¿no? Es el trayecto de la historia, pero habrá cosas que los cubanos van a perpetuar para siempre, seguro. ¿Cuántas veces has ido a La Habana? Un par de veces. ¿Y hace mucho cambiaba mucho de la primera a la segunda vez? ¿O estabas, me encuentro otra vez como la primera vez que fui? No, cambian cosas, ¿no? Y además yo con el caso de Cuba he tenido la posibilidad, porque tengo grandes amigos allí, de pues a mi entorno cuando se han desplazado para allá, que han sido muchos, ¿no? Amigos, compañeros, familia, pues darle la sugerencia de, por favor, ir a visitar a mis amigos allí, a mi amigo Roger, ¿no? Al que le tengo un gran aprecio, y pasar un rato con ellos, ¿no? Para que tengáis la oportunidad también de una de las cosas que yo creo que a mí más me llenó de Cuba, y yo creo que a cualquiera llena, que es la posibilidad de mantener contacto con los cubanos, ¿no? Todo eso que comentábamos, ¿no? De la alegría, de cómo son ellos, de cómo afrontan las cosas con las dificultades, te hace, yo creo, que reflexionar y aprender mucho también, ¿no? Y voy a acabar como empezaba. ¿Tú montaste en el Cocotaxi? Sí, por supuesto, claro que monté en el Cocotaxi. Monté en el Cocotaxi y recuerdo una cosa que no se me olvidará nunca, ¿no? Ahora sé que ya los famosos camellos, esas grandes camiones en los que montaba un montón de gente para desplazarse, aunque es verdad que yo creo que esto es muy llamativo, pero lo llamativo realmente siguen siendo los coches antiguos, ¿no? Es lo que te iba a decir, Como te decía, eso ya también está cambiando, ¿no? Pero recuerdo una imagen, nosotros fuimos varios días a las famosas playas del este, y que te pille una gran tormenta en La Habana es algo normal, ¿no? Fíjate que antes comentábamos, ¿no? De cómo es su carácter. No olvidemos que se trata de un país que ha sido felicitado en innumerables ocasiones por cómo ha abordado unas situaciones difíciles que son las catástrofes nucleares de los monzones, ¿no? Pero es fácil encontrarte en La Habana y que caiga una tormenta, y cómo aquello, en vez de convertirse en algo de joder, nos vamos a calar hasta arriba, se convierte en una fiesta, ¿no? Y salir a la calle. Descalza, se quita la ropa, tal, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Sí, recuerdo esto con mucha alegría, ¿no? El de los cocotaxis, ¿no? Pues ya lo ven, una especie de motocicleta, el manillar de motocicleta, una persona, los turistas van detrás, dos ruedas detrás, una adelante, y a vivir la aventura. Sí, eso es, a vivir la aventura, ¿no? Pues como es La Habana, ¿no? Que en cada momento pues estás viviendo, si así lo quieres, estás viviendo una aventura, ¿no? Pues con ello lo vamos a dejar, con el Cocotaxi, viviendo aventuras. Óscar, que es un placer escucharte y sobre todo viajar por el mundo de esta manera, sin movernos de Ávila, pero tan a gusto y tan contentos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y es un placer para mí venir a compartir este rato con vosotros, ¿no? Pues hasta la próxima, ya lo saben, de vuelta por el mundo, siempre que quieran, aquí estaremos.